Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, que fue el texto que hemos seleccionado para meditar en estos días de aniversario, en este tiempo en el que necesitamos que el Señor nos hable y nos enseñe. Y le voy a invitar a que una vez más podamos leer los versículos 1 al 5 de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En esta noche vamos a continuar con lo que el día de ayer empezamos en esto que he puesto por título una reflexión solemne en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Así que el día de hoy vamos a empezar nuestro estudio desde el versículo 2 y les voy a invitar una vez más que puedan leerlo conmigo para comenzar inmediatamente nuestra exposición de este texto. El versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros miramos el día de ayer y comenzamos a reflexionar en el gran problema que había en esta iglesia, y la razón por la cual Pablo escribió es porque había una división interna, había un conflicto de judíos sintiéndose mejor que el resto y gentiles pensando, como no soy judío, algo no está bien conmigo. Y entonces Pablo, su manera de trabajarlo fue enseñando doctrina bíblica, la verdad de Dios, para que esas ideas que no estaban correctas puedan ser afirmadas en la mente y la iglesia pueda entender correctamente que no hay diferencia. Y habíamos dicho el día de ayer también brevemente que la forma de argumentar de Pablo es: no hay diferencia, todos están condenados. No hay diferencia en la forma de ser salvados, todos son salvos por la fe en Jesucristo. No hay diferencia en la forma de santificar las vidas, todos son santificados a través del Espíritu Santo. Y finalmente decía también que todos fueron escogidos en base al plan de Dios, no por ser judíos o no por ser gentiles, sino por la pura gracia de Dios. Pablo toma el versículo 1 del capítulo 12 diciendo: así que, o debido a todo lo que he argumentado, debido a todo lo que les he dicho anteriormente, por esta razón, ustedes tienen que entregar su cuerpo como un sacrificio vivo al Señor. Así que ya reflexionamos solemnemente en este texto, y el día de ayer, si nosotros pudiéramos dividirlo, podríamos decirlo de la siguiente manera. Lo que se encuentra en el versículo 1 es lo que Pablo nos dice: ¿qué es lo que un creyente que quiere buscar la bendición de Dios en su iglesia, que quiere hacer lo que tiene que hacer en su iglesia, qué es lo que ese creyente debe hacer? Y la respuesta es: ese creyente debe presentar su cuerpo en gratitud a todo lo que el Señor ha hecho. Tiene que entregar su vida por completo. Lo que vamos a tomar el día de hoy en el versículo 2, ya no vamos a contestar la pregunta ¿qué es?, sino que ahora vamos a analizar cómo se debe hacer. Está perfecto tener la meta. Amada iglesia, lo que ustedes deben hacer es entregar sus cuerpos, entregarse por completo. El ser parte de esta iglesia no es tratar de obedecer una liturgia externa, una lista de cosas, o esto tienes que hacer y esto no. De eso no se trata el cristianismo bíblico. No es de qué cosas puedes hacer y qué cosas no. Es una vida que se entrega a su Rey en gratitud a Él. Es lo que acabamos de decir. Sin embargo, cuando uno establece cuál es la meta o qué es lo que tenemos que hacer, pero no dice cómo tenemos que hacerlo, hay ciertas cosas que se dificultan. Gracias le damos al Señor que Pablo no solamente estableció
qué es lo que el cristiano tiene que hacer, sino cómo debe hacerlo. En esta noche, al empezar mirando el versículo 2, yo quiero decirles que en este texto nosotros encontramos cómo debemos vivir y hacer las cosas para glorificar a Dios, entregándonos por completo, y lo vamos a encontrar de dos maneras. Pablo divide este texto en dos cosas bien importantes. En primer lugar, nos va a decir, si tú quieres entregar tu cuerpo y tú quieres hacer las cosas para la gloria de Dios y quieres vivir correctamente, esto es lo que no debes hacer. Y en segundo lugar, Pablo va a decir, si tú quieres vivir para la gloria de Dios y hacer las cosas bien, esto es lo que sí debes hacer. Este texto se divide naturalmente en esas dos partes que en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de pensar en ellas y meditar solemnemente. Así que en primer lugar, yo quiero que ustedes me permitan explicar esta primera parte del texto en el cual Pablo nos enseña qué es lo que no debemos hacer si queremos vivir para la gloria de Dios, entregando todo lo que somos para Él. Quiero que mire por favor conmigo la primera parte del versículo 2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Lo primero que está claro ahí es qué es lo que no tenemos que hacer. Ahora, quiero que usted me permita hacer algo en esta noche. Yo tengo un respeto muy grande por la versión Reina Valera que nosotros leemos. La respeto grandemente y creo que es la mejor traducción o una de las mejores traducciones que tenemos en español. Pero a veces me pongo en los zapatos del traductor cuando tenía que enfrentarse con ciertos vocablos griegos y la forma en cómo se presentaba, a veces lo traducen de una manera que sin querer, porque esa no es la intención, se pierden algunos detalles que le dan una importancia al texto, como lo que pasa en este versículo 2. Este texto, si nosotros lo tuviéramos que traducir literalmente, y les pido a todos que presten mucha atención a esto, tendría que ser traducido de la siguiente manera: no os dejéis que se os moldee según el criterio o el pensamiento del mundo. Cuando nosotros lo leemos en nuestra Biblia, pareciera que el no os conforméis tiene que ver con algo que uno tiene que hacer, y en un sentido eso es correcto. Pero la forma en cómo aparece este verbo, aparece en una forma pasiva, aparece al mismo tiempo como una orden y al mismo tiempo como algo que se tiene que hacer en tiempo presente. Ahora, no deje que esto lo confunda. El decir que es algo pasivo, cuando hay un verbo en tiempo pasivo, lo que significa es que es algo que hace algo en ti. Pero al momento en que se le pone un imperativo, que es lo que significa una orden, significa no dejes que se haga eso en ti. Y al mismo tiempo, la forma en cómo aparece el verbo es un tiempo presente que está diciendo, no tienes que dejar que eso se haga en ti hoy y mañana y cada día. Así que si ustedes me lo permiten en esta noche, yo quiero que ustedes me permitan decir tres cosas con respecto a esto de no os conforméis a este siglo, en base a cómo este texto está escrito y fue escrito por el apóstol Pablo. En primer lugar, debo decir que por el hecho de que el verbo está en tiempo pasivo, es decir, aquí está diciendo, no se dejen amoldar, no se dejen amoldar. Eso significa que tiene que ver con la presión externa que el creyente va a vivir cada día en su vida cristiana. Presten mucha atención a esto, amada iglesia. Quiero que nuestra mente se ponga clara sobre lo que nosotros estamos tratando de entender. Nosotros dijimos ayer que cada iglesia tiene deficiencias. Habíamos dicho también que esas deficiencias eran producto del pecado que había en el hombre. Y habíamos dicho también que las deficiencias no son producto de lo que otras personas hacen mal, sino de nuestras propias luchas y de nuestros propios pecados. Ahora, cuando uno piensa de esa manera, entonces estamos en el desafío de tratar de entender cómo vivir para la gloria de Dios. Hemos cumplido 12 años como iglesia, esta iglesia está creciendo, hay gente maravillosa que se está congregando y está tratando de ser fiel. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios espera de usted? La respuesta es que no se dejen conformar a este mundo. Ahora, ¿qué significa dejarse conformar?
tiene que ver con la presión que el mundo ejerce desde afuera. Y yo quiero que usted piense en esto. Piense en alguien que está tratando de, por la fuerza, tratar de someter a alguien. Piense en una pelea, piense en una guerra entre dos ejércitos. Están los ejércitos peleando entre ellos, dando todo lo que son, y el uno peleando contra el otro. Y aunque el uno está venciendo, el que está siendo derrotado sigue resistiendo y no deja que su bandera caiga, sino que sigue luchando para no dejarse vencer. Ese es el concepto de la presión que recibimos de parte del mundo. Es una fuerza exterior que está tratando de someternos, está tratando de ponernos en una circunstancia en la cual nosotros nos amoldemos a lo que el mundo es y en la forma en cómo el mundo piensa. Cuando nosotros pensamos en eso, necesariamente tenemos que decir, bueno, ¿por qué no tenemos que dejarnos amoldar? Y la respuesta es porque el texto dice, este mundo, y aunque no expresa la palabra malo, cuando la Biblia habla del mundo, siempre habla de un sistema que está alejado de Dios, dándole la espalda a Dios y que es contrario a la forma en cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Quiero que me permita tomar unos minutos para hacerme la siguiente pregunta. ¿Cómo es el criterio o el pensamiento del mundo? El Señor está diciendo, no te conformes a Él, no te dejes, sigue luchando, no tomes esa forma. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué? Y la respuesta bíblica es, porque ese mundo o ese criterio es completamente malo y pecaminoso. El creyente, cuando fue salvado por el Señor, fue llamado para vivir para la gloria de Dios. Amén. Eso significa todo lo que usted hace, no importa que usted no esté sirviendo en la iglesia, en un ministerio público, todo lo que usted hace tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Cuando usted es mamá, cuando usted es papá, en su trabajo, en todo lo que hace, uno de los conceptos grandes de la reforma es que se tenía que quitar el concepto de la mente de que cristiano era o espiritual era aquello que tenía que ver con algo religioso. No. Ellos dijeron, no, tú no puedes divorciar el concepto de que tú eres un hombre viviendo en el mundo, haciendo cosas en el mundo y aún en esas cosas que hacen en el mundo cotidianas, comunes y corrientes, debes vivir para la gloria de Dios. Mientras caminamos en el mundo, comenzamos a sentir la presión del mundo tratando de amoldarnos a lo que el mundo es. ¿Por qué es tan distinto el concepto del mundo con lo que Dios espera de nosotros? ¿Saben por qué? Porque el mundo está basada, toda su filosofía está basada sobre el pecado. Toda su filosofía está basada en que los hombres vivan para sí mismos y no para la gloria de Dios. Y permítame decir algo más. Cuando el diablo entra en el jardín del Edén y toma forma de esta serpiente y entonces le dice a Eva, es muy interesante lo que le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Es interesante estudiar esas palabras porque el concepto sigue siendo el mismo. Lo primero que el diablo hace es comenzar a cuestionar lo que Dios había dicho. ¿Dios te dijo eso? ¿Cómo puede ser posible? Dios te dijo que no comas de esto que está aquí, y comienza a poner la duda. Luego Eva contesta, no, sino que Dios nos ha dicho que el día que comamos vamos a morir. Y el diablo deliberadamente dice, no morirás. No solamente pone en cuestionamiento las palabras de Dios, ahora abiertamente las niega, pero luego hace algo peor. Dice, sino que Dios sabe que el día que comas de esto, vas a ser como Él y tus ojos van a ser abiertos. El diablo está poniendo en la mente del hombre el concepto de que es dudoso lo que Dios dice, su palabra no es verdad y las intenciones por las que Él dice todo lo que dice son intenciones malévolas, engañosas, egoístas. Pero aparte de eso, el diablo comienza a hacer que Eva considere algo que no había pensado hasta ese momento. Le dice y le presenta el fruto, y el texto dice que Eva comienza a mirarlo y lo considera
y comienza a ver que es un fruto apetecible y codiciable y que puede ser deleitoso y lo toma. Y lo que el diablo hizo fue cambiar la mente de Eva, que estaba enfocada en saber que ella fue creada para la gloria de Dios, para amar a su esposo y para obedecer a Dios. Lo cambió para que Eva comenzara a pensar en sí misma y, quitando a Dios y a su prójimo de en medio, se pusiera a ella en el centro diciendo: esto puede ser bueno para mí. El concepto del mundo y la presión que recibimos del mundo es una presión tan malévola, tan perversa, precisamente porque está basada en el egoísmo que es tan común ahí afuera y con el cual nosotros estamos tratando y luchando cada día para poder amoldarnos. Amada iglesia, escuche esto, por favor. Cuando nosotros hablamos de este tema, no estamos hablando de cosas que pertenecen a personas que están fuera. Pablo le está escribiendo a una iglesia, así como ustedes, diciendo: no se dejen amoldar por el mundo, no lo permitan. No lo permitan. Ahí afuera hay una fuerza que está tratando de luchar por conformarlos a ustedes a lo que es contrario a lo cual ustedes nacieron. Algo contrario a lo cual ustedes han sido llamados. Algo que llama a que se amen a ustedes mismos, a que busquen su propia gloria, a que piensen en sus propias pasiones. Esa es la fuerza que está batallando contra la iglesia externamente, tratando de amoldarnos. Ahora, como si esto fuera poco, tenemos también no solamente la lucha externa, sino que dentro de nuestro propio corazón hay uno que está bien interesado en esa presión que el mundo hace y está tratando de ceder constantemente a la presión que el mundo hace. Amada iglesia, quiere que le diga algo importante en esta noche. ¿Sabe cuál es la razón por la que hay divisiones en una iglesia? ¿Sabe cuál es la razón por la cual la gente se resiente en las iglesias? ¿Sabe cuál es la razón por la cual alguien puede sentarse en las bancas de una iglesia diciendo: yo no voy a hacer nada? Esta iglesia no es digno de mí. Yo me siento aquí porque hay buena doctrina. ¿Qué voy a hacer? Pero que nadie espere nada de mí. ¿Sabe cuál es la base de por qué las iglesias sufren y peleamos en medio de todo este tema? Es porque es tan fácil amoldarnos a lo que escuchamos todos los días. Es tan fácil parecernos a la forma en cómo el mundo actúa. En el mundo la gente piensa: esto se trata de mí. Y entonces, como se trata de mí, tú tienes que saludarme, tú tienes que hacerme sentir bien, yo tengo que sentirme que soy parte de esta iglesia. Y cuando hay gente que se resiente en la iglesia, porque en vez de estar dispuesto a dar, está esperando lo que otros le tienen que dar. Cuando en vez de estar dispuesto a dar sus pecados y decir: voy a comenzar a vivir para la gloria de Dios, simplemente comienza a vivir esperando lo que otros le pueden dar. Si el otro le saludó, si el otro le hizo sentir bien, si el otro le sirvió, si el otro le visitó. Todo eso es simplemente el mismo concepto que Pablo está diciendo: ten cuidado, porque esa fuerza es la que está tratando de amoldarnos todos los días para podernos convertir en una iglesia mundana. Y cuando hay una iglesia mundana, es una iglesia que está dividida, que está en conflictos y que cada uno está pensando: esto se trata de mí, yo soy el centro de esta iglesia. Esta es una lucha real y es una lucha que Pablo está diciendo: no te amoldes. No te amoldes, esa lucha está afuera. Pero en segundo lugar, la segunda cosa que podemos decir con respecto a este verbo es que es un verbo que está en imperativo. Eso significa que está en forma de una orden. Un verbo imperativo son los verbos que aparecen como id, proclamad, haced, que están como no una sugerencia, no un ruego, sino una exhortación de algo que tienes que hacer. Pablo está diciendo: es cierto que el mundo te quiere amoldar, pero aquí viene la responsabilidad del creyente. Resiste, pelea contra eso. No permitas que el mundo te amolde. No permitas tomar esa forma pecaminosa, perversa, egoísta que el mundo tiene.
No, la iglesia no es así. El molde que tiene la iglesia es un molde distinto. No es un pueblo del mundo reunido aquí tratando de vivir algo parecido al mundo. No, esto es un pueblo distinto, un mundo distinto, una forma de vivir y de pensar distinto. Y aunque luchamos, y es cierto, cada día con ese mundo que trata de asfixiarnos y de que nos parezcamos a él, tenemos que resistir y tenemos que luchar. Y Pablo dijo: no os conforméis, no te permitas ser igual que el mundo. No seas como el mundo. Hay muchas personas que evidencian este concepto de no ser como el mundo simplemente como conceptos doctrinales o externos. Es decir, es muy común el día de hoy pensar: oh, qué iglesias mundanas, que en el culto ponen humo y ponen tal cosa, eso es mundano, se parecen al mundo. Es cierto, pero eso no es lo único de lo que está hablando Pablo. El problema ahí, en ese tiempo no habían ni luces, ni flashes, ni humo. Ese no era el problema de esa iglesia. Y aún así se parecían al mundo. Y aún así Pablo advierte: cuidado con eso. Porque el concepto no es simplemente algo superficial. Lógicamente que la iglesia tiene que ser distinto. Lógicamente que el mundo de Dios tiene que ser un mundo distinto a ese mundo donde Satanás reina. Pero aquí hay un concepto que tiene que ver con el alma, con el corazón, con tu forma de mirar, cómo vives. No ser simplemente externamente como el mundo. Hay iglesias muy espirituales como las nuestras, donde se cantan himnos preciosos como los nuestros, donde se predica sólidamente la Escritura como desde nuestros púlpitos. Y aún así seguimos luchando con la mundanalidad de nuestros corazones, de seguir pensando de que esto se trata de nosotros, de seguir pensando que yo soy así y yo no voy a cambiar, de seguir pensando que uno puede guardar resentimiento en su alma y vivir con raíces de amargura, como que si así fuera el concepto del mundo de Dios. No, así es el mundo. Y esa es la lucha que tenemos. No es solo un concepto externo, tiene que ver con tu alma, tiene que ver con mi alma. Yo no quiero ser un pastor mundano y tú no tienes que ser un miembro mundano. Pero no es solamente las cosas externas, es nuestro corazón. Es nuestra forma de relacionarnos. Puede haber un amor tan mundano dentro de la iglesia como el que el mundo da. Un amor como el que cualquier persona de este mundo pudiera decir: yo los amo a todos. Pero es un amor de fingimiento, es un amor superficial, es un amor de palabras. Y el Señor nos va a decir: no ames de palabras. No, eso lo puede hacer cualquiera. No te parezcas al mundo. En el mundo hay hipocresía, en el mundo hay mentiras, en el mundo hay un amor mundano. La iglesia tiene que ser distinta. Estamos en medio de una lucha, de una fuerza que trata de hacernos amoldar a él, a ese sistema. Y el concepto bíblico es: resiste. Pelea con todas tus fuerzas para no tomar esa forma, para no amoldarte. El mayor peligro, y perdónenme que dé un ejemplo tan superficial, pero piensen en algo como la gelatina. Y esta palabra literalmente significa tomar la forma o el molde de algo. Piensa en la gelatina. ¿Qué necesita la gelatina para tomar la forma de su molde? La respuesta es nada. Tú la pones ahí y solamente es cuestión de tiempo. Ella toma el molde que se le da y va a parecerse a ese molde, y es exactamente igual al molde que la posee. La pasividad dentro del cristianismo es exactamente lo opuesto al concepto de no conformarse a este mundo. Cuando uno es pasivo en su vida cristiana, cuando uno piensa que la vida cristiana tiene que ver simplemente con cosas superficiales, externas, congregarme, venir a la iglesia, hacer esta o aquella cosa, y se olvida que estamos en medio de una lucha y una guerra donde tenemos que estar muriendo a nosotros mismos, peleando contra nosotros mismos, y nos volvemos pasivos,
Pastor, yo no hago nada malo, pero tampoco hacen nada bueno. Pastor, yo no le hago daño a nadie, pero tampoco bendices a nadie. Pastor, pero yo no estoy usando mi boca para nada malo, pero tampoco para nada bueno. Y perdemos nuestra vida siendo pasivos en lo que hacemos. Perdemos nuestro tiempo pensando que uno puede ser cristiano simplemente sin vivir el verdadero cristianismo. No se puede. Y si no haces nada al respecto, simplemente vamos a terminar tomando la forma del mundo, el molde del mundo, y vamos a ser igual al mundo. Si no quieres parecerte al mundo, y si yo no quiero parecerme al mundo, necesitamos comenzar a actuar, a movernos, a trabajar, a romper ese esquema que está a nuestro alrededor, porque necesitamos resistir y pelear en esta lucha en la cual estamos. La iglesia no puede ser una iglesia mundana. La iglesia no puede ser una iglesia que se parece o no tiene nada de diferente que lo que hay afuera. No, la iglesia no es eso. La iglesia está llena de gente transformada que lucha cada día por no parecerse al mundo, por no tomar la forma del mundo y por no imitar lo que el mundo hace. Amada iglesia, no hacer nada es hacer algo. No hacer nada es tomar una decisión. Quedarse quieto en su vida cristiana es tomar una decisión, la decisión de conformarse al mundo. No permita que su familia sea una familia mundana. No se necesita que el padre haga nada, porque esa presión solita hace que la familia se convierta en una familia mundana. No deje que su matrimonio se convierta en algo mundano. Usted no necesita hacer nada, porque la fuerza lleva a que ese matrimonio se convierta en un matrimonio mundano. Quien no quiere conformarse necesita comenzar a actuar, a esforzarse, a luchar, a mortificar y a saber que estamos en medio de una guerra. No estamos de vacaciones. No estamos en un lugar donde podemos confiarnos diciendo, ya hemos logrado. Esa fuerza está todos los días. Y el llamado de Pablo es también constante de todos los días. No te conformes. No tomes esa forma. En tercer lugar, la tercera cosa que podemos decir de este verbo es que no solamente está en un tiempo pasivo, reconociendo esa fuerza externa, no solamente está en una forma imperativa, diciendo, aunque sea una fuerza externa, tú tienes que resistirla, sino que también está en tiempo presente. Lo cual significa que es una exhortación constante de parte de Pablo. Te despiertas mañana y abres tu Biblia y el texto vuelve a repetir lo mismo. No te dejes amoldear a este mundo. No te dejes tomar la forma de este mundo. No te dejes poner la forma y el esquema pecaminoso que tiene este mundo. No lo hagas. Cada día que abres tu Biblia, la exhortación sigue siendo la misma. No lo hagas. Es fácil comenzar algo y es fácil llevarlo por un tiempo, pero qué difícil es mantenerlo. Qué difícil es ser constante con algo que nos cuesta trabajo. Pero el resistir y el no amoldarnos es algo que tiene que ser una decisión de cada día, donde no podemos dar tregua y donde no podemos simplemente bajar nuestros brazos. Resumiendo este primer concepto, podemos decir, hay una lucha constante que debemos resistir. Eso es lo que no debemos hacer. No te conformes. Pero en segundo lugar, también este texto nos dice lo que sí debemos hacer. Y aparecen las siguientes palabras del mismo texto. Mírelo conmigo, por favor. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este texto pudo haber sido traducido, o quizás un poco más literal, de esta manera. Dejaos transformar o déjense transformar por la renovación de vuestra mente. Y esto también nos hace pensar en 3 puntos claves relacionados
al verbo y la forma en cómo aparece. Y son exactamente los mismos puntos. En primer lugar, este verbo está en forma pasiva. La transformación no es algo que tú haces o que yo hago. La transformación es algo que alguien más hace. Lo que el texto está diciendo es: déjate transformar. Déjate transformar. Esa obra de transformación la hace el bendito Espíritu Santo en nuestras vidas. No es simplemente, la palabra transformación no tiene que ver simplemente con un cambio superficial de ciertas cosas. A veces vienen personas a mi oficina en Santo Domingo y me dicen: pastor, tenemos problemas en nuestro matrimonio, necesitamos ayuda. Y yo les digo: muy bien, miren aquí, y justo en mi pared hay como un dañado de la humedad. Y les digo: mira, si tú me pides que arregle esa pared, yo te la puedo arreglar, pero te la puedo arreglar de dos maneras. O traigo un poquito de cemento y arreglo eso y lo vuelvo a pintar y va a quedar como nuevo, pero cuando vuelva a llover se va a volver a dañar. O podemos tirar abajo la pared y volverla a construir bien hecha, de manera que nunca más se dañe. ¿Qué prefiere? Pastor, pero es que lo uno es muy caro y difícil y lo otro es más rápido. Eso es verdad. Y siempre les repito esto: la Biblia no solo está para darte buenos consejos de cómo mejorar tu matrimonio. La Biblia te llama a que transformes tu vida por medio de la obra del Espíritu Santo. Tú puedes cambiar 2 o 3 cosas. Puedes tratar de ser mejor en 2 o 3 cosas. Pero esa no es la obra de la vida cristiana verdadera. No es un arreglo de aquellas pequeñas cosas que antes yo hacía mal en el mundo. Pastor, antes yo era un borracho, ahora ya no lo soy. Antes yo hablaba mal, ahora ya no hablo mal. No, aunque son cambios buenos y positivos y son benditos en quien nos tiene que vivir, eso no es todo lo que el cristianismo bíblico es. Esos cambios son la parte superficial, exterior, que se ve, pero no es la esencia del trabajo del Espíritu Santo. Siempre se habla de una transformación, es un cambio radical que Dios hace en la vida de los creyentes. Por lo tanto, amada iglesia, este concepto de transformación es la obra del Espíritu Santo. Y quiero decirle algo: es aquella obra que verdaderamente sucede cuando, por la gracia de Dios, mientras escuchamos el Evangelio y mientras alguien nos está predicando, el Espíritu Santo, haciendo una obra soberana, transforma nuestro corazón, cambiando este corazón de piedra que no quiere a Dios, que no buscaría a Dios, que no quiere saber nada con Dios, cambiándolo y transformándolo en un corazón de carne con una nueva inclinación que, al ser transformado, pide con toda su alma al Señor Jesucristo. Esa es la transformación que hace el Espíritu Santo. Pero esa transformación no es de lo único que está hablando este texto. Porque esa transformación sucedió, es algo pasado en la vida de un creyente. Fue de una vez y para siempre, fuiste cambiado por su gracia. Pero aquí se habla de algo que se hace constantemente. Dejaos transformar. Significa que no está hablando solamente de la transformación del corazón para ser salvos, sino de la transformación que Dios va haciendo por su Espíritu día tras día en la vida de un creyente para poder formarnos a la imagen de Cristo Jesús. Amada iglesia, permítame hacer este comentario teológico. Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios era la forma en cómo Adán iba a representar a ese Dios bendito en la tierra, y cómo cada cosa que Adán iba a hacer era un reflejo de la realidad de un Dios correcto, íntegro, verdadero, moralmente perfecto. Eso era Adán. Y cuando la creación iba a ver a Adán, iban a postrarse diciendo: esta es la imagen, es el reflejo de aquel Dios perfecto, verdadero, que reina sobre todo. Pero cuando el hombre cae en pecado, esa imagen fue distorsionada. La imagen de Dios no se puede perder, porque no es algo que el hombre tiene, es algo que el hombre es. Pero cuando el hombre cayó en pecado, esa imagen distorsionada, ese amor que le fue dado para amar a Dios y amar a su prójimo, se tornó en un amor egoísta hacia sí mismo. Esos ojos que fueron dados para mirar la creación y reconocer a su creador, comenzaron a mirar lo perverso. Esa mente que fue dada para analizar lo que ve y darle gloria a aquel que es poderoso y sabio, fue utilizada para comenzar a negar que Dios existe.
Lo que hizo el pecado fue una distorsión de la imagen de Dios. Pervirtió la imagen de Dios. Cuando en la gracia de Dios el Señor salva a un pecador, lo que el Espíritu Santo comienza a hacer es volver a tallar en el corazón de ese hombre la imagen de Jesucristo, lo cual significa comienza a restaurar la imagen pervertida y distorsionada que vino por causa del pecado y comienza a hacernos similares y pareciéndonos a Cristo Jesús. Ahora, esa imagen nunca va a ser terminada en esta vida. Esta imagen quizás todavía ni siquiera va a poder ser muy apreciada en esta vida, pero de una cosa sí sabemos: todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha sido perdonado por la gracia de Dios y en quien el Espíritu Santo obra, es alguien en quien esa obra se está haciendo. Y cada día se escuchan los golpes del cincel del Espíritu Santo golpeando y golpeando ese corazón, haciéndolo cada día más parecido a Cristo. Si alguien no se está pareciendo a Cristo a medida que pasan los años, es entonces porque nunca nació de nuevo. Por eso este concepto de ser transformado es el concepto constante, permanente de la vida de un creyente verdadero en quien el Espíritu Santo sigue haciendo esa obra. Amén. No se conformen, permitan ser transformados. En segundo lugar, con respecto a este verbo, también podemos decir que así como el otro verbo, también este se encuentra en imperativo, lo cual significa es una orden, muestra la responsabilidad humana. No es solo que el Espíritu Santo transforma, tienes que dejarte transformar. Es una actitud del creyente, es algo que tiene que ver con tu alma, con tu disposición. Señor, transforma mi ser, cambia lo que soy, cambia mi manera de pensar. Usa tu palabra, usa el poder de tu espíritu. Esa es la actitud constante de un creyente. Sobre todo cuando reconoce que sus impulsos naturales son impulsos que tienen que ver con parecerse al mundo. Por eso voluntariamente tiene que decir: Espíritu Santo, ayúdame a no parecerme a lo que yo era, sino transfórmame por medio de tu gracia. Amada iglesia, es muy común en este tiempo encontrar personas que hacen de la fe cristiana una fe mística. Y hay cosas muy peligrosas en el cristianismo que han golpeado el cristianismo, y entre ellas una de las más poderosas de todas en este último tiempo es el misticismo en el cual viven muchos cristianos. Un misticismo de pensar que Dios habla señalando cosas, escuchando cosas, percibiendo cosas. Pastor, yo sé que esto es lo que Dios quiere porque Dios me ha dirigido de tal manera, porque Dios me ha abierto tal puerta, porque Dios... Y siempre están buscando cosas externas, siempre están buscando cosas extraordinarias, siempre están buscando experiencias para tratar de decir: esto es lo que Dios quiere. La forma en cómo el Espíritu Santo transforma nuestro corazón y la forma en cómo nosotros le permitimos que Él siga transformando nuestro corazón tiene que ver con el medio que Dios estableció para hacerlo. Y ese medio no es irracional, ese medio no es místico, ese medio no tiene que ver con perder el control de ti, ese medio tiene que ver con las cosas que Él estableció. En primer lugar, con su palabra. Su palabra es la que te ayuda, te golpea, te transforma. Su palabra es la que va guiando en ti lo que Dios espera de ti. ¿Cómo dejar que el Espíritu Santo me transforme? ¿Cómo dejar que sea su palabra la que me transforme? Esa es la petición constante que debe estar en la boca de un creyente. El Espíritu Santo transforma y tenemos la responsabilidad de tener que dejar que Él lo haga. Pero la forma en cómo Él lo hace no tiene que ver con cosas místicas, sino con la vida de un creyente esforzado en aquello que le hace bien. Amada iglesia, mucha gente, y quiero decir esto con todo mi amor,
Mucha gente busca su espiritualidad en el contexto donde yo crecí, yendo de campamento cristiano en campamento cristiano, diciendo: uy, es que tú no sabes lo que fue ese campamento, eso transformó mi mente, eso golpeó mi corazón, volví a mi casa pero tan emocionado. Hay otros que van de conferencia en conferencia, tratando de buscar la espiritualidad, tratando de buscar estar cerca de Dios. ¡Oh, cuánto amo a Dios! Y aunque todas estas cosas sean útiles, esas son cosas extraordinarias, no son la forma ordinaria que Dios estableció. ¿Sabe cuál es la forma ordinaria en la que usted permite que el Espíritu Santo transforme su corazón? Sometiéndose a aquellos medios de gracia que Dios estableció para su iglesia, los cuales son someterse a la predicación de la palabra cada domingo. Siempre le digo a la gente de mi iglesia: no debe ser fácil escucharme a mí cada domingo. Seguramente los que ya tienen más tiempo conmigo, a veces hasta escuchando conceptos repetidos, a veces hasta escuchando las mismas ilustraciones, a veces hasta escuchando las mismas apelaciones. Pero yo le voy a decir algo bien importante: la forma en cómo Dios obra en la vida de un creyente es por medio de la predicación de la palabra en su iglesia local. ¡Qué conflicto cuando nosotros no nos congregamos! ¡Qué conflicto cuando necesitamos que Pepito sea quien nos diga eso! No, mi pastor sí lo dijo, pero no, es que él lo dice, es que usted tiene que escuchar como él lo dijo. La escritura fue dada para que el pueblo sea transformado por medio de las cosas regulares, ordinarias, cotidianas. Así es como el pueblo de Dios crece. Antiguamente no tenían Biblias en sus casas. Antiguamente, por supuesto, no había internet ni acceso a predicadores. Literalmente la gente venía a sentarse en la iglesia a escuchar lo único que podían escuchar de Dios en la semana, y venían con su corazón diciendo: hoy vengo a escuchar lo que Dios tiene para decirme. La predicación en la iglesia no es algo que debe ser subestimado. El predicador de su iglesia no debe ser subestimado, porque esa es la forma ordinaria en la que el Espíritu Santo transforma el corazón y nosotros dejamos de amoldarnos al mundo y comenzamos a vivir para su gloria. Amén, iglesia. Aprender a crecer en eso, aprender a entender eso, es lo que realmente nos ayuda a madurar. Disciplinarme a someterme a la palabra, disciplinarme a rendir cuentas en mi iglesia, aprender a sentarme y a escuchar la predicación con reverencia, es lo que Dios utiliza para que el Espíritu Santo nos transforme. No espere cosas místicas. Cuando yo leo la Escritura, de lo que más me doy cuenta es que mientras más espiritual es una persona, tiene más control de sí mismo, más control de su mente y más control de sus palabras. Qué absurdo cuando alguien dice que está adorando al Espíritu Santo con una cosa extraña que sale de sí, que ni siquiera sabe lo que pasó, se desmayó, se cayó, gritó, lloró, yo no sé qué era, yo no me controlaba, era el Espíritu Santo. No, ese no era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo hace al cristiano sin sentido o ilógico, lo hace dueño de sí mismo, lo hace disciplinado, lo hace someterse a las cosas regulares, lo hace aprender a disfrutar de la predicación sencilla de la Escritura. Amada iglesia, el texto termina diciendo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Les voy a pedir que
una vez más me permitan tratar de hacer una traducción un poco más literal para entender lo que el texto dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Y la respuesta es, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme? ¿Por qué no tenemos que dejar que el mundo nos moldee? La respuesta es para que sepas cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo místico. Si quieres saber lo que Dios espera de ti, no te dejes amoldar por el mundo y deja que el Espíritu te transforme. Y mientras más profundizas en la palabra, te vas a dar cuenta que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que lo que Él nos manda hacer es bueno, agradable y perfecto. Si tú tienes resentimiento en tu corazón y comienzas a trabajar con esto, te das cuenta que amoldarte en el mundo es darle rienda suelta a eso que sientes. Pero dejarte transformar por el Espíritu es acercarte al texto que dice que no haya raíces de amargura en nuestro corazón, porque algunos se apartaron de la fe por eso. Y entonces tú vienes y dices, oh Señor, transforma mi alma, ayúdame a perdonar. Y Pablo dice, y entonces vas a entender cuál es la voluntad de Dios, la cual no es mística, la cual no es extraña, la cual no es difícil de encontrar y la cual tiene la cualidad de ser buena, agradable y perfecta. Amada iglesia, mi deseo para ustedes en este aniversario, en esta etapa de su vida, es que podamos dejar de ser una iglesia que se amolda al mundo, que trata de vivir con cosas extraordinarias, y comencemos a ser una iglesia madura que comienza a pensar, no tenemos que parecernos al mundo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos transforme. En esta noche quiero preguntar, ¿hay cosas que el Espíritu Santo ha traído a su mente en esta noche, mientras hemos meditado en este texto, que tienen que ser puestas a cuentas delante del Señor? Hay cosas que hay en su mente que usted sabe que tienen la forma del mundo y que las tenemos guardadas en nuestro corazón. La buena noticia en esta noche es que podemos traer todo eso delante del Señor. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar. Dejemos que sea la Escritura que nos ayude a entender su voluntad. Dejemos de buscar lo extraordinario, lo grande, lo externo, y comencemos a vivir una vida regular, de un cristianismo bíblico sólido, donde tenemos simplemente una vida ordinaria, donde somos un esposo y una esposa que abrimos la Biblia y leemos la Biblia juntos, donde somos una familia común y corriente, pero que mis hijos no se acuestan sin orar y sin buscar al Señor, donde somos una iglesia común y corriente que nunca dejamos de congregarnos y de temblar ante la palabra de Dios y de suplicarle al Señor que nunca deje de hablarnos. Me atemoriza sentarme en mi oficina, abrir un libro de teología y no escuchar a Dios. Hay tantas cosas que tengo que cambiar, tantas cosas que tienen que quebrantarse del mundo que están en mí. Lo único que tenemos que suplicarle al Señor es, no dejes de hablarnos, no dejes de enseñarnos, no dejes de golpear nuestro corazón, porque queremos ser transformados. Amén, iglesia.